Buenos días, queridos radioescuchas. Bienvenidos al programa Culturas Mexicanas. Hola, muy buenos días. En nuestra emisión de hoy 26 de mayo de 2023 les hablaremos sobre una cultura muy importante en nuestro país, la cual es la Olmeca. Hoy estaremos aquí Nuri, Abigail y su servidora Lisbeth. El día de hoy les daremos a conocer algunos datos sobre la cultura olmeca. ¿Ya conocen acerca de esta? Si no es así, hoy conocerán acerca de esta. La cultura olmeca también es conocida como la cultura madre porque sentó las bases de las primeras prácticas religiosas, algunas prácticas culturales, así como los patrones urbanos de asentamiento y del comercio, además de que los olmecas propiciaron el desarrollo de otras culturas como aztecas, los mayas y los toltecas en territorios de México. Por eso es muy importante que conozcan esta cultura. La palabra olmeca es de origen azteca y significa habitantes de la región de Hule, debido a que en esta región abundaban los árboles de hule, de los cuales los olmecas extraían la sustancia de látex para elaborar el caucho. Se estima que llegaron a Mesoamérica sobre el año 1500 a.C., aunque existe otra corriente que dice que su llegada fue en 1200 a.C. En ambos casos, el periodo fue en el Preclásico Medio. Esto de que haya varias teorías se debe a que no hay mucha información, ya que todavía no había registros y fue hace muchos años. Por lo tanto, es muy difícil tener fechas exactas. Se asentaron en una zona muy amplia y la población continuó incrementándose mediante migraciones hasta el 400 a.C. Durante esos siglos, los olmecas levantaron una serie de ciudades importantes y bastante pobladas. No se trató de una civilización unificada, ya que cada asentamiento contaba con su propio gobierno y sistema social. La ubicación geográfica de los olmecas fue a lo largo de la costa del Golfo de México, en la parte baja de los actuales estados de Veracruz y Tabasco. Sus tres principales centros fueron San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. La cultura olmeca estuvo dividida en tres periodos principales. Utilizan la cronología de sus tres centros principales como hilo conductor de su historia. El primero fue San Lorenzo. Fue el asentamiento del que empezaron a desarrollarse las principales características de la cultura. Esta fase comenzó sobre el 1500 a.C. y se prolongó hasta el 900 a.C. La facilidad para el cultivo de maíz por su situación geográfica cerca del río Coatzacoalcos, que se encuentra en Veracruz, fue una de las causas del ascenso de esta ciudad. El siguiente de los principales centros fue La Venta. Con el abandono de San Lorenzo, el centro ceremonial de La Venta pasó a ser la ciudad más poderosa entre los olmecas. Se mantuvo hasta el 400 a.C. La ciudad fue construida en el actual estado de Tabasco, en el lugar que hoy ocupa el municipio de Huimanguillo. En su mejor momento llegó a contar con 18,000 habitantes. Fue en este centro ceremonial, en el 800 a.C., donde los olmecas empezaron a construir las primeras pirámides. Sobre el 400 a.C., la Venta comenzó a perder su posición como principal centro ceremonial olmeca. Ese puesto pasó a ser ocupado por Tres Zapotes. Sin embargo, esta ciudad no alcanzó el desarrollo de las anteriores, ya que la cultura olmeca se encontraba ya en decadencia. La agricultura era la base de la economía olmeca, además de ser la principal fuente de alimentación y de productos para el comercio. Una de las técnicas agrícolas desarrolladas por los olmecas fue la denominada agricultura de roza. Esta consistía en plantar de manera semi-uniforme en una superficie, normalmente situada en las orillas de los ríos. El maíz era el cultivo más importante para los olmecas. También cosechaban aguacates, frijoles, chile y cacao. Este último fue uno de los elementos más valiosos a la hora de comerciar. Otras actividades también eran importantes, entre estas la caza y la pesca, que además de aportar alimentos, también servían para obtener recursos para comerciar. Sus presas más frecuentes eran las aves o los venados. Aprovecharon los ríos cercanos a sus asentamientos para pescar diversos tipos de especies. Los olmecas comerciaban mediante el intercambio, ya que no existía ningún tipo de moneda. Algunos de sus productos principales provenían de la agricultura y de la caza.
Muchas veces se mezclaban partes de varios animales en las estatuas ceremoniales. Los gobernantes eran considerados descendientes de los dioses y se pensaba que tenían poderes sobrenaturales. Las primeras comunidades olmecas eran eminentemente agrarias. Esto las llevó a construir asentamientos estables y, en consecuencia, a organizarse políticamente. Al principio su organización era bastante igualitaria, con grupos familiares que continuaban tierras comunitarias, repartían los beneficios. Sin embargo, este sistema comenzó a cambiar pronto. Una de las teorías que explican ese cambio fue la aparición de una clase dirigente que fue la religión. Los gobernantes y los sacerdotes pertenecían a la élite, y esa posición privilegiada era justificada por ser el deseo de los dioses. La información sobre la organización social de los olmecas es bastante escasa. Casi todo lo que se conoce proviene de los estudios de los restos arqueológicos. Según la teoría más aceptada, en la cúspide, una minoría que dirigía la política y la religión, en la base, el resto del pueblo. Los olmecas dejaron muchas aportaciones culturas. Algunas de ellas son monumentales esculturas. Se trata de esculturas colosales de tamaño muy grandes, hechas en piedra tallada. Las 17 cabezas colosales que se han encontrado hasta el momento son las obras artísticas más conocidas de esta cultura. Su peso va desde las 6 toneladas a las 40. Para su construcción, los olmecas usaron basalto y otros tipos de piedras volcánicas, todas de gran tamaño. Pirámides. Las pirámides olmecas tenían la función de servir como estructuras de soporte para los templos o centros ceremoniales. El chocolate. La primera civilización en construir el fruto del cacao fue la olmeca. Invención del cero. La cultura olmeca es considerada también como la civilización que inventó el concepto del cero. La estructura, una de las innovaciones que se le atribuye en la cultura olmeca es el desarrollo de un sistema de estructura, el primero en toda Mesoamérica. Se trataba de una serie de símbolos grabados en bloques y que fueron datados entre el 650 y 900 a.C. El desarrollo de calendario. Aunque el calendario recibe el nombre de mexica o maya, en realidad su primera versión fue elaborado por los olmecas. Se basaba en un año solar de 365 días y un año lunar de 210 días. Los diversos dioses que conformaron la religión olmeca estaban vinculados principalmente con la agricultura, los animales y la naturaleza. Para los olmecas, cada uno de los elementos que les rodeaba estaba vivo. Entre estos elementos se encontraban las cuevas, las rocas, las montañas y los ríos. Según las creencias de los olmecas, cada elemento vivo que les rodeaba estaba lleno de espíritus que tenían poderes sobrenaturales. Asimismo, los gobernantes también formaban parte de este círculo de deidades, pues se consideraban descendientes directos de los dioses y por ello también gozaban de poderes. Los 10 dioses olmecas más importantes. El primero fue el dios jaguar, también fue denominado Nahual. El dios jaguar estaba vinculado con la fertilidad y la lluvia, y en algunos casos también se le relacionaba con personas específicas. Se decía que el vínculo entre hombre y jaguar era tal que si el jaguar moría, el hombre que estaba asociado a este jaguar también moriría. El siguiente es el dragón olmeca. Como ocurre con otras deidades de esta cultura mesoamericana, las figuras representativas del dragón olmeca combinaban elementos propios del jaguar, de las aves y de la serpiente. Asimismo, en ocasiones también aparece representando como una figura con rasgos humanos. Serpiente emplumada. Esta deidad fue ampliamente representada en diversas expresiones artísticas como esculturas y pinturas, y era común que se ubicara cerca de los seres humanos. Se han encontrado representaciones pictóricas de la serpiente emplumada en cuevas y estructuras construidas por los olmecas. Físicamente era representada como una serpiente cascabel de gran tamaño y cubierta por completo de plumas. Además, tenía una cresta abundante. La serpiente emplumada estaba relacionada con la vida y el viento, por lo que formaba parte de las deidades asociadas a la fertilidad. El hombre jaguar. Según una leyenda olmeca, la unión carnal entre un jaguar y una mujer dios como resultado a los
denominados hombres jaguar. Otra versión indica que los hombres jaguar se concibieron luego de la unión de los gobernantes con seres jaguares de origen mítico. En cualquier caso, los hombres jaguar son el reflejo más evidente de una de las creencias esenciales de los olmecas, según la cual los seres humanos tenían la posibilidad de transformarse en animales según quisieran, debido a que ambos compartían parte de sus espíritus. Estas figuras eran representadas como elementos que combinaban rasgos humanos y felinos, cuyos labios caían un poco dando la sensación de estar gruñendo. Homshuk, dios del maíz. El dios del maíz se caracteriza principalmente porque no tiene un género definido. El nombre que le dieron los olmecas fue Homshuk y se ha visto representado en diversas esculturas y creaciones olmecas. La forma de este dios solía representarse de distintas formas, pero todas tenían en común una base ovalada con forma humanoide, que tenía una hendidura en la cabeza desde la cual brotaba lo que puede identificarse como una mazorca u otros símbolos relacionados con el maíz. El dios del maíz era uno de los más alabados, pues este alimento representaba la base de la economía y el sustento principal de los olmecas. Por ello, no es de extrañar que en la zona arqueológica llamada La Venta se haya encontrado vestigios de una pirámide dedicada a este dios, también considerado hijo del sol. Se tiene la certeza de que esta pirámide fue dedicada a Homshuk, debido a que en lo más alto de la estructura se hallaron grabados que representaban la figura de este dios. Otro es el espíritu de la lluvia. El espíritu de la lluvia está representado por una figura masculina pequeña que puede ser asociada con un joven, un niño o un enano. Incluso algunas investigaciones explican que eran considerados hombres muy sabios que mantenían su aspecto físico infantil. A pesar de su tamaño, los olmecas lo describieron como una deidad muy poderosa, que además tenía varios ayudantes con quienes convocaba la lluvia y quienes le protegían. Como es de esperarse, este dios también estaba vinculado con los relámpagos y los truenos. Otro es el hombre de la cosecha. Esta deidad estaba sustentada por una leyenda conmovedora para los olmecas. El hombre de la cosecha fue un individuo, pudo haber sido un hombre o un niño, que sacrificó a sí mismo para que su pueblo fuese capaz de producir el alimento necesario para su propia subsistencia. El hombre de la cosecha estaba vinculado con la fertilidad, y al igual que gran parte de las representaciones de los dioses olmecas, suele tener una hendidura que atraviesa lo alto de su cabeza. Dios bandido. De esta deidad se tiene poca información, sin embargo, se sabe que su representación física tenía la típica boca torcida hacia abajo que hacía referencia a la figura del jaguar. Además, su cabeza se caracterizaba por ser plana. Lo más peculiar de este dios es que se lo representa un ojo rasgado cubierto por una banda que atraviesa por completo su rostro, de ahí proviene su nombre. Dios del fuego. Este dios es representado como ser un anciano y se estima que fue uno de los primeros dioses en ser venerado en Mesoamérica. Su presencia se vincula con el comienzo de un año nuevo. El dios del fuego era el protagonista de una ceremonia que los olmecas llevaban a cabo cada 52 años. Se trata de la celebración del fuego, festividad a través de la cual representaban el fin de una etapa y el inicio de otra. En dicha celebración, todos los habitantes de la comunidad se deshacían de sus vestidos y demás atuendos, así como los utensilios propios de las labores caseras. Y por último, el monstruo tiburón. Esta interesante deidad se vinculó directamente con la creación, según la entendían los olmecas. Fue el dios marino más relevante, a pesar de que no se han encontrado muchas representaciones de este. Su relación con la creación viene dada por una leyenda, según la cual el monstruo tiburón estaba luchando con un hombre cuando aún no había más que agua en el mundo. Como consecuencia del enfrentamiento, el monstruo tiburón cortó un brazo del hombre, lo que trajo como resultado que se generara la tierra seca. Las virtudes con las que se caracterizaba el monstruo tiburón son la velocidad, la posibilidad de dominar por completo el agua y la destreza al cazar. Se dice que este era un dios relevante para los olmecas porque todas estas características eran necesarias para su desempeño diario, por lo que constantemente las convocaban a través de la figura del monstruo tiburón. La religión mitológica del pueblo olmeca de Mesoamérica influyó significativamente en el desarrollo social y la visión del mundo.
Otro misterio de la cultura olmeca es la presencia de rasgos africanos en algunas de sus esculturas, lo que ha llevado a especulaciones de posibles contactos entre culturas antiguas de diferentes continentes. Su alimentación se basaba principalmente en frijol, maíz, chile, calabaza, yuca y nueces. Las principales formas artísticas de los olmecas son las monumentales obras líticas y obras hechas de piedras preciosas. El juego de pelota olmeca también es un misterio. Se sabe que los olmecas lo practicaban en canchas rectangulares y que era una actividad religiosa y política. El juego de pelota es una práctica que se realizó durante muchos años en Mesoamérica. Hoy, incluso, la cancha en que se practicaba es una característica que distingue a dicha región, la cual abarca desde Zacatecas hasta Costa Rica. Además de ser una actividad deportiva, el juego de pelota tenía una connotación religiosa, que significa contextos rituales y en donde se llegaba a ver prácticas de sacrificios. Asimismo, estudios en el tema hablan de que durante esta práctica también existían las apuestas y se resolvían conflictos. De la arquitectura de las canchas, la más conocida es la que tiene la forma de I, integrada por un largo pasillo y a los extremos de este una cabecera de cada lado. Algunas tenían al centro unos discos de piedra con un orificio en medio, conocido como marcador, el cual tenía labradas distintas imágenes. A pesar de tener un origen poco conocido, el juego de pelota ha sido considerado por los investigadores uno de los rasgos más característicos de la civilización mesoamericana. Pero el juego de pelota no era un deporte, sino un ritual de gran importancia, que simbolizaba la regeneración de la vida y servía para garantizar el orden cósmico. En resumen, los misterios de la cultura olmeca aún siguen siendo objeto de arqueólogos e historiadores. Hasta ahora, el origen de este juego siempre se había situado en las tierras bajas, desde las que se habría extendido al resto de la región. Pero el sorprendente descubrimiento en el yacimiento de Etlalongo, en las montañas de Oaxaca, en las tierras altas de México, de dos canchas de juego de pelota. La más antigua, datada en 1374 a.C., sitúa 800 años antes de lo que se pensaba la existencia del primer campo de juego conocido en esta zona. La creencia generalizada entre los investigadores de que las tierras bajas eran el origen de este ritual se ha debido, entre otros motivos, al estudio del caucho de algunas bolas aztecas que se utilizaban en el juego, las cuales simbolizaban al sol. Los análisis químicos de este material mostraban que había sido extraído de un árbol, la castilla elástica, que se asociaba a las llanuras del sur de Mesoamérica. Las nuevas canchas descubiertas en Etlalongo, así como el hallazgo en ellas de algunas imágenes de jugadores, muy parecidas a algunas halladas en San Lorenzo, la capital olmeca situada en el Golfo de México, sugieren, según los autores del estudio, que las tierras altas desempeñaron un papel importante en los orígenes de un juego que se convertiría en un componente crucial de los estados subsiguientes durante el 2000 años. Todo ello sugiere que lo que hasta ahora se sabía sobre el origen de este famoso juego debería ser replanteado. La cancha de juego de pelota más antigua conocida hasta la fecha es la que se encuentra en Paso de la Amada, en las tierras bajas costeras del sur de Chiapas, México, datada hacia 1650 a.C. En las tierras altas, la más antigua databa de un siglo después. Esto parece indicar una implantación más tardía del ritual en las tierras altas, aunque el hallazgo de Etlalongo parecía indicar que no fue así. Casi un milenio separa las canchas de juego de pelota de Paso de la Amada y Etlalongo de otros campos de juego, tanto de las tierras bajas como de las tierras altas. En resumen, los misterios de la cultura olmeca aún siguen siendo objeto de arqueólogos e historiadores. Para cerrar con esta emisión, les contaremos la leyenda de la guerrera Nahuani. Esta leyenda busca contarnos el surgimiento del pico de Orizaba. Cuenta que en la época de los olmecas, la guerrera Nahuani estaba siempre acompañada por su gran amiga consejera, la cual era un águila llamada Ahuizipan, que significaba Orizaba. Un día, Nahuani tuvo un fuerte enfrentamiento en el que fue derrotada.
El águila, al ver esto, desplegó sus alas para elevarse hasta lo más alto del cielo. Seguidamente se dejó caer fuertemente contra la tierra. A causa de esto se formó una inmensa montaña, que desde ese momento comenzó a albergar el espíritu de Nahuani. Tiempo después se convirtió en un volcán. Al pasar el tiempo, Ahuizipan recordó lo que su gran amiga le había sucedido. Desde esto le enfureció de nuevo e hizo que dicha montaña estallara, ocasionando grandes erupciones para evitar desastres. Los aldeanos del lugar descubrieron que debían subir hasta lo más alto del volcán, rindiendo culto a Nahuani.